Ya, como habíamos estado en coordinaciones previas, sé que a mitad de mes comienzan las clases ya en la universidad. Entonces, yo todos los años estoy adelantando algunos temas cruciales para una mejor comprensión de este curso, ¿no? Y que obviamente va a servir de base para casi toda su carrera, ¿no? En cuanto al tema de la investigación. Dentro de unos momentos comenzamos, damos unos minutos más a ver si se logran reunir del otro grupo también, porque les invitaba a toda la promoción, ¿no? Y también invitaba a algunos docentes que quieran participar también, porque hay novedades en cuanto a esto de la investigación. En 5 minutos comenzamos, ya. Vamos a estar en un micrófono. ¿Se escucha bien, claro? ¿Cambio? Ya, perfecto. Vamos a comenzar, jóvenes, ya. Eh, Hoy día vamos a hacer la primera, calistenia, le llamo yo, del curso para irnos introduciendo en esta interesante tarea, ¿no? De construir conocimiento, ¿no? A través de la investigación. Si bien es cierto que tenemos un sílabus con contenidos ya definidos que lo vamos a desarrollar, hay temas importantes que hay que irnos familiarizando antes del curso para llegar ya con un nivel ya y aprovechar al máximo lo que vamos a aprender, ¿no? Hay novedades cada día, por ejemplo, la inteligencia artificial está revolucionando muchos aspectos de la actividad no humana, especialmente en investigación. Y es probable que al final de esta calistenia hagamos algunos temas que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial de manera correcta, ¿no? Porque vamos a aprender también eso, ¿ya? Que no estaba en el syllabus, pues, ¿ya? Entonces yo los agrego acá porque son temas cruciales que nos van a ayudar mucho más adelante si lo hacemos, lo sabremos utilizar correctamente. Creo que vamos a hacer dos, tres a cuatro, cuatro reuniones vamos a tener preliminares. Hoy día es la primera y el final, antes de terminar, nos ponemos de acuerdo que otro día nos reunimos para que no se crucen, aprovechando de repente los feriados. ¿Qué día comienza la clase? Creo que el calendario lo tengo por acá. Calendario académico. Dice que comienzan, aquí lo tengo yo. Eh, Calendario académico, inicio de clases. Ya. Inicie clases oficialmente debemos comenzar, según la universidad, el 8 de abril, o sea, la próxima semana. Ya es el próximo miércoles, creo que cae feriado, ¿no? No cae feriado. Comenzamos ya con las sesiones en la facultad. O sea, tenemos ya varios días antes de iniciar clases para ir haciendo esta calistenia. Hoy día voy a hacer dos ponencias. Una, compartir algunas experiencias de mi carrera profesional como investigador, ¿no? Y de ahí sacar algunas reflexiones, que le va a servir de mucho para irnos entrando ya en este interesante curso que voy a dictar yo a un grupo de ustedes, ¿no? Porque el otro grupo va a ser dictado por, creo, el doctor Ciro García, ¿no? Bien, no queda de costumbre, hago estos temas porque yo soy investigador en ACID de la universidad, bueno, y poco de tiempo para dedicarme a la investigación, porque solamente llevo este curso, no llevo ningún otro curso en la facultad, ¿no? Entonces, mi misión es promover la investigación en todos los campos, ¿no? Y siempre estoy apoyando a Sociemun y cualquier grupo de investigación que se forme para hacer estudios de investigación, ¿no? Y ayudarles en el diseño de proyectos, redacción de artículos científicos también, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Voy a compartir pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, perdón, o o prende su micrófono y me interrumpe. Sería magnífico poder compartir, ¿no? Y conversar, ¿ya? La idea es conversar, ¿no? Que no sea un monólogo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a empezar la calistenia, ¿no? De hoy día, en la sesión uno. Eh, este tema va a ser el tema que vamos a hablar hoy día.
Y de ahí otro temita para irnos metiendo a este interesante de por acá, que no estorbe. Este de aquí por acá que no estorbe para poder trabajar ahí. Bien. Entonces, aquí tenemos una bonita foto de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Voy a compartir algunas experiencias y vivencias para motivarles a ustedes en este tema de la investigación, ¿no? Eh, bien. Al igual que ustedes están usted acá, yo estudié el siglo pasado en esta Universidad de San Marcos, ¿no? En la Facultad de San Fernando, y ahí conocí a estos tres personajes, ¿no? Hipólito Unanue, Caetano Heredia, un piurano, ¿no? Que fue el primer decano de esta facultad, y Daniel Alcides Carrión, ¿no? Son tres personajes ilustres, ¿no? Que han marcado en la historia de la medicina peruana, ¿no? De ellos destaca en nuestro campo Daniel Alcides Carrión, pues fue el primer investigador, digamos, en el campo de la salud de la historia peruana, que hizo un ensayo experimental, ¿no? En él mismo, ¿no? Para probar una hipótesis, ¿no? De que la enfermedad de Carrión era una enfermedad que cursaba con fiebre en esa época que se construía el ferrocarril central entre Lima y La Oroya, ¿no? Y le pusieron la fiebre de La Oroya. Pero también en esa misma zona había otra entidad, era la verruga que aparecía en las personas, ¿no? Entonces, Daniel García Carrión, él hacía sus prácticas de medicina, estudiaba acá en la facultad y se iba más allá, 2 cuadras, al Hospital 2 de Mayo de Lima, en la avenida Grau de Lima. Y ahí observaba, ¿no? Que los pacientes tenían, ¿no? Conversando con los pacientes, algunos que venían con verrugas en su piel, ¿no? Le contaban que ellos habían tenido 15 días o más antes enfermedad de Carrión o fiebre, ¿no? Y no se habían muerto, porque en esa época se morían, ¿no? Bueno, y estaba establecido que habían dos enfermedades, ¿no? La verruga peruana, que era la erupción cutánea, y la enfermedad de Carrión, que era la enfermedad febril, que existían en esas zonas, ¿no? Entonces Carrión observó ese fenómeno, ¿no? Y empezó a preguntarse y formuló una hipótesis, ¿no? Yo pienso que las dos entidades es una misma enfermedad, ¿no? Bueno, en esa época eso era un tremendo pecado decirlo porque estaba establecido ya, ¿no? Que eran dos enfermedades. Entonces, él quiso demostrar eso, que era cierto, ¿no? Cogió una verruga de un paciente que llegó al hospital, ¿no? Eh, Sacó una muestra de la verruga, ¿no? Y se inocula él en su cuerpo, ¿no? Y después de una semana comienza a ser la enfermedad de Carrión, ¿no? Claro, iba narrando todo lo que pasaba y lamentablemente se murió, ¿no? Entonces, sí, efectivamente comprobó que su hipótesis de que era la misma enfermedad. Bueno, eso es interesante. Bueno, en esa época así se hacía porque no se sabía el agente causal, ¿no? No se conocía que era una bacteria, no se conocía, simplemente se conocía los síntomas de la fiebre y los síntomas de la verruga. Y así se manejaba en esa época las enfermedades. Pero él marcó un hito, ¿no? Al demostrar, pero lamentablemente falleció, pues, ¿no? Por eso es que a Carrión lo tenemos como símbolo de la investigación de los estudiantes de medicina de todo el país, ¿no? Bueno, después de 1991 que egresé a San Marcos, me vine a esta hermosa ciudad a hacer mis serums. Este es Ayabaca. Aquí está el cautivito en la iglesia, ¿no? De su plaza de armas. Yo estoy acá en la parte alta, tengo una linda foto de Ayabaca. Y acá tenemos, en esta Casa Blanca al frente, era mi posta médica de salud, en la que yo hice mis serums, ¿no? Bueno, en la mañana trabajaba como médico atendiendo el serums, los pacientes, porque era el único médico de toda la provincia del seguro. Y más allá, en la tarde me contrataron al último año, el último semestre que estuve ahí, para trabajar como profesor, enseñando en un instituto tecnológico un curso de atención primaria de salud y prevención en salud y promoción en salud a alumnos de técnicos de enfermería, ¿no? Bueno, entonces, un día sentado en la parte alta del cerro llamado el Calvario, ¿no? Me pongo a mirar el horizonte, ¿no? Al fondo, ¿no?
sentado ahí al costado de una cruz que hay en ese cerro que está encima de Yavaca. Y miro al fondo, ¿no? Y al fondo se ve el cerro de Aipate, que yo me he ido en bicicleta desde Yavaca, he subido hasta arriba en una bicicleta. Es el Machu Picchu de Piura, muy bonito, ¿eh? Hay asfaltado hasta arriba de carretera. De Pate más allá está el caserío de Samanga y hay más caseríos, ¿no? Más al fondo, cerca de la frontera, está el caserío de Espíndola, por acá donde están las nubes. Ecuador está al fondo, donde están esas nubes, ¿no? Pues sentado ahí en el cerro, yo veía que bastantes niños del campo venían desnutridos, con neumonía o enfermos, ¿no? O diarreas o parasitosis, ¿no? Pero bastante desnutridos, ¿no? Entonces, sentado ahí en el cerro, y haciendo docencia con mis alumnos, se me ocurrió formular una pregunta, ¿no? Yo estaba acá, mire, sentaba aquí en Ayabaca, y el cerro que está acá, este es Ecuador, ¿no? Aquí está la zona que estaba mirando en las nubes, ¿no? De Ayabaca. Entonces me hice la pregunta, ¿no? Sentado ahí, encima del cerro, ¿cuál es la situación de salud de familias con menores de 5 años en los caseríos de Espíndola y aledaños en ese año, ¿no? Me hice esa pregunta, quería saber, ¿no? No se conocía, ¿no? Esa realidad, había que ir a la comunidad, por supuesto, ¿no? Y así fue, con mis 22 alumnos de técnico de enfermería, nos fuimos un fin de semana, ¿no? Nos estuvimos 3 días allá. Hicimos un estudio que en la cual en el zona rural visitamos 662 familias, mire, y bueno, hicimos, en esa época no había computadoras, todo se escribía con máquinas de escribir, con teclado mecánico. Esta es una copia de papel carbón, sí o no, papel carbón, en la que yo hago el informe del trabajo, ¿no? Diagnóstico decisional de esas familias que cumplieron los 5 años en la zona rural, en Ayabaca, en diciembre de 1992, ¿no? El informe final, ¿no? Y también me equivocaba escribiendo, ¿no? En la máquina, ¿no? Todo eso se escribía a máquina, tecla por tecla, ¿no? Aquí está la carátula, no había computadora para poner figuritas como ahora, ¿no? Está la zona, quién era el responsable, yo era profesor en esa época, de técnico de enfermería, y 22 estaban haciendo su carrera de enfermería, ¿no? Entonces hicimos entre mayo del 92 a febrero del 93 hicimos el estudio, ¿no? Miren, demoramos mucho tiempo. Miren, esa zona que yo les cuento, aquí está Ecuador, este es el límite, para acá es Ecuador y para acá es Perú. Aquí está el Toldo, aquí está Espíndola, el Wilco, Salamanca. Miren, las viviendas están separadas en una de otra, más o menos donde están las cruces, entre 500 metros a 2 kilómetros. Los chicos se metieron, pues, por todo esta área rural. Cada parcela tiene su casita, ¿no? Esa es una foto, ahora fotografía de ahora, ¿no? Bueno, nosotros fuimos con nuestro peculio, cada uno tuve que pagarle el viáticos a otros alumnos porque no tenían plata, pero nos fuimos, una ONG nos prestó balanzas y tallímetros portátiles desarmables que a medio brigadas, todos alumnos con su tallímetro y su balanza salían casa por casa, ¿no? Y te aplicaban una encuesta, ¿no? Para saber cómo estaba la salud de la familia, de alrededor de 30 preguntas. Una de las preguntas que tenía que investigar era revisar, aparte de pesar, tallar a los niños, hacer una encuesta para ver factores que explican su estado de salud, ¿no? Y además, a ver, revisar el carnet de vacunas para verificar cuántos de ellos estaban con todas las vacunas vacunados, ¿no? Menores de 5 años, ¿no? Bueno, estuvimos 3 días por acá y bueno, yo me fui hasta Ecuador incluso, mientras mis alumnos iban, estaban en el campo. Pues, y hemos estado 3 días acá, de ida fuimos en carro en un día, de regreso tuvimos que regresar a pie y demoramos 3 días en llegar a Yavaca de regreso, ¿no? Pues hemos estado como una semana por el campo, ¿no? Pero ya trajimos toda la información, ¿no? Y acá en el instituto no había computadoras como ahora hay, ¿no? No había softwares, no había nada. Todo se hacía a mano. Aplicábamos la técnica del paloteo, ¿no? Yo les hacía una tabla en blanco y que vayan viendo, por ejemplo, una tabla de varones y mujeres a uno, y él se encargaba de ver según la encuesta si era varón, marcaba una rayita, si era mujer, marcaba una rayita. Iba paloteando, ¿no? Y así nos hemos demorado casi 15 días trabajando 3 a 4 horas diarias tabulando los datos de las encuestas, eran 600 encuestas, ¿no? Y procesando datos, evaluando el estado nutricional y todo, ¿no? Hasta que terminamos el informe. Bueno, miren, en esa época se trabajaba así, ¿no? Yo estaba haciendo mis errores. Bueno, aquí está la primera, una tabla, por ejemplo, una tabla 8 en la que voy a mostrar unos datos nomás, ¿no? En esa época encontré, miren, que de 0 a 4 horas
o de 0 a 12 horas desde de la ciudad de Yavaca hacia la zona rural, a medida que aumenta la distancia de la ciudad, tiende a aumentar la tasa de desnutrición, ¿no? De 23, 32, tiende a aumentar, se da cuenta, ¿no? La proporción de desnutridos, peso para la edad. Y talla para la edad también, de 41 tiende a aumentar a 50%, así, ¿no? En talla para la edad de los niños, ¿no? Así se veía desde ahí hasta la zona más alejada, ¿no? Y recién en 2023 y aprendí a manejar utilizando un software, encontré este papiro y quería ver si era cierto lo que yo decía, que aumenta la nutrición, ¿no? Hice una prueba de hipótesis y efectivamente estaba en lo cierto. Es significativa, o sea que sí aumentaba la desnutrición cuanto más lejos estaban de la ciudad. Otro hallazgo era interesante, acá también lo otro también, y la crónica también era cierto, el incremento es significativo. Y también por la edad, vean ustedes, según la edad, la malnutrición aumentaba de 1 a 4 años, 19% de alrededor de un año, ¿no? Y aumentaba a 33%, tendía a aumentar también a los 5 años, mire. Y la crónica de 12,5 en menores de 1 a 4 años aumentaba hasta 87%, o sea, entonces encontramos bastante desnutrición, ¿no? En niños, ¿no? Bueno, y cuando revisaron el carnet de vacunas, yo hice la prueba de hipótesis para ver si es cierto. Efectivamente, altamente significativa la diferencia. Y recién, miren, después de tantos años, en esa época yo no sabía, lo único que me enseñaron en la universidad era hacer estadística descriptiva, tablitas de frecuencias, ¿no? Proporciones, porcentajes, así, ¿no? No aprendí estadística inferencial después, he aprendido y recién he podido comprobar la hipótesis. Efectivamente, a mayor edad, mayor desnutrición infantil había, ¿no? Bueno, algunos hallazgos más importantes de este estudio, ¿no? Encontramos una alta tasa de nutrición entre 42 a 80%, como han visto, y la nutrición aumenta de nacimiento a los 5 años y a medida que las viviendas se alejan de la ciudad. Son los hallazgos más importantes, ¿no? Además de otras cosas. Y lo que llamó la atención que encontré cuando evaluaron el carnet de vacuna, que había baja cobertura de vacunación con el sarampión y otras vacunas en estos niños menores de 5 años. Bajísima cobertura, a veces menos del 50%, ¿no? Lo ideal llegar al 95%, 80%, no estaba baja la cobertura. Entonces, yo le comunico al jefe del centro de salud, porque yo trabajaba para el seguro ya, del MINSA de Abaca, que hemos encontrado esto, ¿no? Y le digo, sería bueno que hagan un barrido, porque si no están vacunados, pues podía haber algún brote, sarampión, bueno, y es peligroso, ¿no? O alguna enfermedad prevenida por vacuna, podía haber brote, le digo, ¿no? Bueno, y también le comuniqué al director de epidemiología de la DIRESA, un famoso epidemiólogo que en esa época de 1991 recién había egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Y le llevo mi informe mimeografiado y tipiado, ¿no? Quería publicar un artículo científico y quería que me ayude. En lugar de ayudarme, empezó a criticarme el estudio, ¿no? Y no le dio importancia a que el estudio había sido levantado. ¿Por qué no le habían dado importancia? El médico de Yavaca, el jefe del centro, me dice, el estudio no sirve, mira, lo que han levantado la información son alumnos del instituto, ni siquiera son técnicos para creerles, me dicen, ¿no? Cuestionaron mucho, ¿no? No me creyeron, no le tomaron importancia. Bueno, yo le digo, bueno, entonces le digo a la directora del tecnológico, mándele un oficio al ministerio informando estos hallazgos, porque es importante que estén enterados, verán qué hacen. Bueno, ¿y para qué servía esto? No, miren, yo termino mi servicio en Ayabaca en 1992 en septiembre. Me quedé hasta diciembre ahí, 3 meses más haciendo docencia, porque tenía que terminar este estudio que habíamos comenzado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me vine de Yavaca en 1992. En 93, yo estaba trabajando yo por la sierra de Yamango, y en julio de 93 hubo un brote de sarampión, miren ustedes. Llegó una familia que venía de Ecuador, ¿no? Y dos que venían de de Ecuador, encerraron fiebre, rash y tos, 14, y miren, hubo un brote de sarampión. Miren, ¿qué pasó después? Pues, obviamente se notificó a Lima y vinieron como 20 epidemiólogos con toda su tecnología. Ellos solamente evaluaron 553 residentes, ¿no? Y encontraron 150 casos de sarampión.
La mayoría adultos, 44%, vean ustedes. 45 para el de 6 a 20 años, hasta el 60%, vean. 15 días en la cama, eh, diarreas habían tenido, 32% neumonías. Miren, 3,3% de letalidad. O sea, de cada 100 se murieron entre 3 a 4 personas. Con el COVID, la tasa de letalidad era de 2,8. O sea, el sarampión tiene más letalidad que el COVID en personas no vacunadas. ¿Vean? Por eso es que es peligroso, ¿no? Pero los fallecidos estaban en menores de edad, vean ustedes. Vean, aquí está una curva. Estos son los enfermos, todos los enfermos. O sea que esto de descobertura y vacunación es algo que viene de muchos años. Bien. Yo estudié esta población, miren, y los fallecidos, hubieron en total 17 fallecidos menores de justo la población que yo había estudiado, miren. Entonces, una letalidad del 3% son 18 fallecidos, 18 niños fallecieron. Entonces, yo me di cuenta, ¿no? ¿Para qué servía esa investigación, no? Yo estaba sentado en el Cerro de Vaca mirando esa realidad, fui a explorar esa realidad, encontré un problema, no me hicieron caso del problema y hubo un brote, ¿no? Cuando yo me enteré del brote sarampión, estaba por la Sierra de Piura trabajando, tenía sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado sentía alegría porque se había confirmado mi hipótesis que iba a haber un brote, ¿no? Y la tristeza era por la cantidad de gente enferma y 18 fallecidos y una letalidad altísima, ¿no? Entonces ellos hacen un informe, citan en mi trabajo el epidemiólogo que le regalé un ejemplar, pero no me cita. Porque si hubiese citado, el fiscal lo metía a la cárcel, ¿no? Por no haber vacunado, ¿no? Bueno, no quise hacer lío. Bueno, este, eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué descubrí, no? Que no se necesita solamente dedicarse y prepararse como profesional, ¿no? Para atender enfermos, ¿no? O recuperar enfermos, ¿no? La investigación, como ven ustedes, es importante, ¿no? Si esos resultados que yo traje de explorar esa zona desconocida de Espíndola, ¿no? Que la observé mirando desde el cerro de Ayabaca, ¿no? En esa época que yo estaba por culminar mis serums, ¿no? Hubiesen hecho caso, hubiesen hecho un barrido, o sea, vacunación de todos los niños, no hubiese habido el brote, no hubiesen fallecido niños, no hubiesen enfermado cerca de 200 personas, ¿no? Esa es la enseñanza, o sea que nosotros como médicos tenemos que no solamente dedicarnos y prepararnos para atender enfermos, tenemos que prepararnos también para hacer investigación. Ven ustedes cómo la investigación va más allá del quehacer rutinario, ¿no? Yo hacía mis serums en la ciudad, pero salí al campo, ¿no? A hacer investigación. Vean. Eso es una enseñanza muy bonita y desde ahí yo me dedicaba a hacer investigación, a toda mi carrera como profesional médico. Estaba haciendo docencia, haciendo investigación y, por supuesto, atendiendo pacientes. El año 2000, aproximadamente unos 5 a 10 años después, el mismo doctor epidemiólogo, en agradecimiento porque no lo denuncié, porque podía haberlo denunciado, por no haber vacunado, ¿no? Me vincula con estos norteamericanos, ¿no? De NAMPRO 6, de la Marina de Estados Unidos, que tienen un laboratorio de investigación virológica en Lima, en el Hospital Naval, ¿no? Yo trabajaba en Chicladito en el año 2000 a 2007 y en Pachitea hasta el año 2023, ¿no? Hemos hecho 22 años de estudios de investigación de virus, ¿no? Me dediqué a la investigación, aparte que atendía pacientes, y también me dediqué a la docencia y empecé a trabajar en la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Este es el antiguo edificio de NAMBRO, ahora tiene un edificio de 6 pisos, ¿no? Y hay laboratorios de última tecnología para identificación de virus, ¿no? Entonces yo trabajaba haciendo estudios con tecnología punta. En Pachitea tenía un equipo de biología molecular que con una muestra de un hisopado de faringio yo podía identificar 17 patógenos respiratorios, ¿no? 23 patógenos respiratorios, ¿no? Y con una muestra de sangre en lo que llevaba con fiebre, identificaba 15 patógenos virales, bacterianos, incluso parásitos, ¿no? Con 30 minutos, con biología molecular, con PCR. Tecnología punta tenía, no lo tenía ni la mejor clínica, tenía tecnología punta, ¿no? Bueno, gracias a ellos, a que me dedicaba a hacer investigación,
He logrado publicar muchos artículos científicos de nivel nacional sobre virus, ¿no? Respiratorios, sobre dengue, Zika, chikungunya, ¿no? Incluso de artrópodos, de entomología, ¿no? Yo hice mi tesis de maestría sobre el uso racional de medicamentos, ¿no? En la Universidad Nacional. Y mi tesis doctoral es el primer estudio en la historia de la medicina de Piura sobre virus, ¿no? 10 años de vigilancia virológica, ¿no? Es mi tesis doctoral, ¿no? Y ahí pude yo demostrar por primera vez cómo es el comportamiento epidemiológico de los virus respiratorios en Piura, ¿no? Del virus de influenza, alrededor de 15 virus, ¿no? Luego hicimos una tesis de maestría como asesor en la que demostré que clínicamente se puede detectar un brote de virus de influenza A, por ejemplo, en esa época, 2 semanas antes que la vigilancia haciendo análisis de laboratorio. O sea que no es necesario tener un laboratorio para detectar brotes de virus de influenza. Eso lo demostré en esa tesis, ¿no? 2 semanas antes yo ya estoy detectando el brote, antes que la vigilancia etiológica, ¿no? Durante la pandemia COVID-19 publiqué un artículo científico en que descubrimos que la vigilancia centinela también clínica es más sensible que la de laboratorio, ¿no? En COVID-19, ¿no? Se podía vigilar con precisión cómo es el comportamiento epidemiológico sin necesidad de diagnosticar COVID con laboratorio, ¿no? Y también ese estudio pude predecir cuándo teníamos fin de pandemia en Piura y casi coincide, ¿ah? La predicción con la fecha en que se levantó la pandemia, ¿no? Que yo había hecho con el estudio, ¿no? Después hemos hecho un estudio de una tesis de pregrado sobre una cohorte de evaluación, cómo evoluciona el COVID desde que comienzan los síntomas hasta que terminan los síntomas en alrededor de 300 pacientes, ¿no? Un estudio muy bonito que se hizo. Eh, Actualmente soy investigador en ACID nivel 4 y hace un mes voy a subir a nivel 3, o sea, voy a ascender de investigador, ¿no? Porque he publicado 4 artículos científicos en revistas indexadas, ¿no? Bueno, y sigo trabajando en investigación, ¿no? Acá, como les digo, la investigación que yo hice en Ayabaca por primera vez es una investigación cuantitativa. Yo he hecho más investigación cuantitativa. Vamos a ver que más adelante aprender que existen 2 tipos de investigaciones en medicina. Una que se le denomina cuantitativa y la otra investigación que se le denomina cualitativa, ¿ya? ¿Ya? Estas investigaciones son 2 tipos de investigaciones, ¿no? Si ustedes se inclinan por hacer investigación cuantitativa, por ejemplo, desde ahorita yo les recomiendo, tenemos que dominar bioestadística, ¿no? Miren, cuando yo hice el estudio en Ayabaca, yo solamente sabía hacer bioestadística descriptiva, por eso que solamente hice tablas de frecuencias y no pude hacer cálculos de prueba de hipótesis. Inferencial significa saber hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Y comprobar hipótesis, ¿no? Matemáticamente. Tenemos que dominar estas 2 competencias, si no, no vamos a poder hacer un proyecto, no vamos a poder hacer cálculos para estudiar las características de un fenómeno desde el punto de vista cuantitativo o poder contrastar o comprobar hipótesis, ¿no? Entonces, 2 tipos de bioestadística tenemos que dominar, si no, no podríamos hacer investigación, ¿no? También tenemos que aprender a manejar softwares, ¿ya? Primeramente, gestores bibliográficos, esto tipo Sotero, Mendeley, ¿no? Vamos a aprender a trabajar esto, ¿ya? Yo le voy a enseñar cómo manejar Sotero, Mendeley también, para citar referencias bibliográficas en automático, con software, ¿no? También tenemos que aprender a manejar softwares estadísticos, miren, necesitamos, ¿ya? Por ejemplo, RStudio, SPS, PIDAD, EPIINF, Stata. Hay un software muy bueno que se llama Hanovi, ¿ya? El Hanovi, le voy a enseñar cómo descargarlo, ¿ya? Es un poderoso software que es suficiente para este software Hanovi, muy bonito, ¿ah? Tiene de todo, ¿ya? Y es gratis, ¿ya? Es como RStudio, como Epidat, como EpiInfo. Es software que no tiene, es de código abierto, así como EpiInfo 6 del CDC, ¿no? Es un software abierto que no necesita comprarse, ¿no? Que es liberado, ¿no? Eso es importante y es gratuito, ¿no? Su uso. Con esto podemos analizar y procesar datos para investigación, miren. Y de esta manera nosotros podemos aplicar y hacer estudios, ¿no? Diseñar proyectos o hacer investigaciones, ¿no?
Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no? Para poder hacer investigación tenemos que tener estadística descriptiva y inferencial. Manejar softwares que gestionan la bibliografía, softwares estadísticos, RStudio, Epidata, Epinfo, Jamovi, ¿no? Ya vamos a conocer algunos de ellos. Y de esta manera podemos hacer todo tipo de estudios de investigación, ¿no? Desde un estudio de un caso, por ejemplo, de una enfermedad, estudios llamados transversales, estudios de casos y controles, estudios de cohortes, ensayos experimentales, ensayos comunitarios, revisiones sistemáticas, metaanálisis, etcétera. Ya nos tenemos que ir familiarizando con esta nomenclatura de estos tipos de diseño de estudio, poco a poco, ¿ya? Es la primera vez creo que le escuchan algunos de estos términos. Ya vamos a ir aprendiendo a hacer todos estos diseños, ¿no? Hay otro tipo de investigación que es la cualitativa, que la vamos a saber en cómo más o menos de qué se trata, ¿no? Yo soy entrenado en estas dos técnicas de investigación. Deben dominar algunos softwares en Evivo, por ejemplo, que ayuda bastante a trabajar textos. También Atlas 10. Actualmente, yo creo que aquí juega un rol importante en estos tiempos ahora lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial lo tenemos que incluirla ya como parte de nuestro quehacer, pero vamos a aprender acá en este curso, porque no está programado el uso de la inteligencia artificial, ¿ya? Voy a actualizar para el próximo año, pero con ustedes voy a incorporar los temas de inteligencia artificial como parte del curso, ¿ya? Pero vamos a ver si alcanza antes del curso, voy a enseñarles a manejar inteligencia artificial en la investigación. La inteligencia artificial puede hacer lo que se está haciendo con estos software, ¿ya? Y lo que hace también en la investigación cualitativa de estos software, ¿ya? Pero hay unas cosas que son importantes que tenemos que aprender a manejar esto ya de manera racional, ¿no? La inteligencia artificial es como un software. Por ejemplo, ustedes aprenden a escribir rápido, corrigen ortografía con Word, por ejemplo, ¿no? O por ahí hacen algunos cálculos en Excel, creo que de la secundaria, ¿no? La computadora y el software son herramientas que uno las utiliza para lo que uno quiere lograr, ¿no? La inteligencia artificial también es lo mismo, pero tenemos que saberla utilizar, ¿ya? Y aquí juega mucho el trabajar con mucha ética, ¿no? Desde ahorita ya. Saberla utilizar correctamente sí es utilísima, ¿ya? Pero si la usamos incorrectamente, sí, no vamos a atrofiar nuestra mente, ¿no? Porque, ya. Miren, nosotros cuando hacemos investigación, el propósito es conocer la realidad, conocer qué está ocurriendo en la realidad. Podía ser un grupo de pacientes, podía ser un grupo de población, todo eso es la realidad, ¿no? Podía ser el medio ambiente también, ¿no? Entonces uno tiene conocimiento de la realidad. ¿Y cómo conocemos la realidad? Yo represento a lo que es, por ejemplo, de un problema, de un tema que vamos a investigar. Lo que realmente existe es todo lo que la realidad tiene, ¿no? Correcto. Esta realidad es lo que nosotros tenemos que conocer con la investigación. Pero ¿qué está ocurriendo? Que de esa realidad no todo se conoce, ¿ya? No todo se conoce. Entonces, y obviamente hay un pedazo que falta conocer siempre, ¿ya? Y eso que conocemos nosotros se forma una C, ¿no? Es el conocimiento. Nosotros conocemos la realidad, sí, es lo que sabemos de la realidad, por ejemplo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo miraba desde el cerro de Aipate y quería saber, quería conocer, ¿no? ¿No? ¿Cómo es esa población de Espíndola, ¿no? No sabía, ¿no? Después he tenido conocimiento, ¿no? Y que descubrí que había niños desnutridos, había niños sin vacunar, ¿no? Entonces, muy vulnerables a morirse, ¿no? Entonces, ese es el conocimiento que generé. Vean ustedes. Si esta sed del conocimiento, yo la volteo, la planto en la tierra, se convierte en la portada del sol, que de la cultura tehuanaco, creo, ¿no? Está por allá por el lago Titicaca. Los incas en la mañana le daban culto al sol por esta ventana y en la tarde se pasaban al otro lado y lo despedían al sol, le rendían culto, dicen, ¿no? ¿Por qué lo hago así? El conocimiento le volteado. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la realidad, si lo vemos desde el punto de vista de investigación,
tiene dos pilares que lo soportan, ¿ya? ¿Y cuáles son? Entonces nosotros cuando hacemos investigación, identificamos que hay un problema y ese problema que identificamos y que decidimos estudiar es la falta de conocimiento. Por ejemplo, ¿cuál era el problema que yo tenía cuando estaba sentado en el cerro de el Calvario, se llama, que está encima de Ayabaca, donde hay una cruz? Estaba sentado ahí mirando al infinito, ¿no? Hacia Ecuador. Yo me hice una pregunta. ¿Cuál es la situación de salud de las familias que cobijan niños, ¿no? Menores de 5 años? Quería saber cómo está la salud de esas familias, ¿no? De los niños. Yo tenía esa pregunta. Cuando yo me hice la pregunta, esa pregunta que yo me planteé es un problema que yo quería resolver porque no se sabe, no se sabía, no, no se sabe. Hay un lugar, me iba a lo desconocido, ¿no? Entonces me fui a explorar. Entonces, ¿qué cosa sabía yo? Yo sabía qué cosa es desnutrición, sabía qué cosas son las vacunas, ¿no? ¿Correcto? Sabía diagnosticar peso, talla y según el peso y la edad, sabía sacar de nutrición global. Peso para la talla, sabía sacar de nutrición crónica. Peso para la talla para la edad crónica y peso para la talla de nutrición aguda. Claro, eso sí se lo sabía hacer, es mi marco teórico, ¿no? Pero en esa zona nadie se ha estudiado esa zona, o sea, es desconocida, o sea, entonces yo llevaba este bagaje de conocimientos que yo tenía, ¿no? Como médico y como profesor, a mis alumnos les enseñé, pues, lo que era la situación de salud, ¿no? Cómo debía ser un niño sano, cuánto debe pesar de acuerdo a cada edad, cómo identificar las vacunas y cómo pesar, cómo tallar, todo eso era el marco teórico del problema que yo estaba estudiando. Pero nadie, entonces aquí es importante desde ahora. Entonces, en investigación, un problema de investigación se soporta en dos pilares. Uno es el marco teórico de las variables, el marco teórico del estudio, ¿ya? Y el otro es la manera como se ha estudiado esas variables. Por ejemplo, en el caso de Espíndola, ¿alguien había estudiado esa zona? Nadie, o sea, se desconocía. Sí conocía yo que había niños por ahí desnutridos, pero no conocía en realidad la magnitud del problema. No hay antecedentes. Entonces, aquí hay una enseñanza importante. La investigación, entonces, para armar un estudio, primeramente tenemos que dominar conceptualmente las variables o el tema de estudio que vamos a investigar, ¿no? Y ahora tenemos una ayuda, vamos a ver más adelante que en nuestra universidad ya están señalados temas ya que debemos elegir y esos temas tienen un nombre, ¿ya? Vamos a irnos familiarizando con la nomenclatura de estos, ¿no? Por ejemplo, si queremos hacer un estudio, nosotros ya tenemos en la universidad un conjunto de temas que se llaman líneas de investigación, ¿ya? Que es una línea de investigación, son temas, ¿ya? Son temas que nos van a decir, nos van a orientar a nosotros sobre lo que hay que investigar, ¿no? La línea de investigación es importante, entonces. La línea de investigación nos van a señalar qué temas debemos investigar. Dentro de esos temas hay un tema específico que vamos a elegir. Entonces nosotros tenemos primeramente que dominar conceptualmente el tema o la variable principal de estudio. ¿Por qué les digo? Nadie será capaz de hacer un trabajo de investigación científica si no domina la parte conceptual. Por eso que todo proyecto de investigación, vamos a ver, tiene ahí como soporte un marco conceptual. Yo, por ejemplo, el marco conceptual que yo tenía para ir a estudiar a esos niños era lo que era la salud familiar, lo que era salud comunitaria, el concepto, ¿no? Lo que es de nutrición, cómo diagnosticarlo, qué tipo de nutrición hay, cuándo un niño está vacunado, qué vacuna se le... O sea, ese es parte conceptual, pero no había ningún estudio. Entonces yo me puse a buscar y descubrí que hay algo que falta saber, ¿no? No se conocía en esa zona cómo está la salud de esos niños, ¿no? ¿No? Entonces, no había entonces yo veo que como hay algo que sí falta estudiar, entonces valía la pena hacer el estudio, ¿no? Nadie había estudiado esa zona, cómo estaba la salud. Es algo novedoso, algo nuevo, algo desconocido, algo bueno que voy a producir. Entonces, si es cierto que falta algo por conocer, me dijo el sol, entonces, ¿qué tenemos nosotros cuando encontramos algo? Tenemos la oportunidad de construir nuevo conocimiento.
Ese papiro que les mostraba con las tablas que estaban ahí, en la que encontré de nutrición, en la que encontré niños sin vacunar, es nuevo conocimiento que incrementaba. Yo era el primer antecedente de estudio en esa zona, ¿no? Logré incrementar un nuevo conocimiento. Y lamentablemente no me creyeron y al año siguiente hubo un brote, se dan cuenta. Por eso que me gustó la investigación, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos estudios, cuando nosotros buscamos de qué manera se ha estudiado el tema que hemos elegido, ¿ya? A esto, a esto de la manera como se ha estudiado este estudio, ¿ya? Eh, es lo que le llamamos nosotros los antecedentes en un proyecto, ¿no? Claro, en esa época nadie sabía estudiar eso, por eso era inédito. Solamente había un pilar que era lo que conocíamos, pero no conocíamos, eso era novedosísimo, ¿no? Ahora es muchos temas de investigación, dominamos conceptualmente el tema, pero también hay formas como se ha estudiado el tema. Ya vamos a ver de qué manera se ha estudiado. Está publicado en revistas científicas, en libros, etcétera, ¿no? Cómo se ha estudiado un problema, ¿no? Entonces, si encuentro que hay algo que falta conocer, me decía, ¿no? Yo le hago la pregunta a la Puerta del Sol, miro el sol y digo, ¿hay algo que falta saber? Sí, me dice. Entonces, si hay algo que falta saber, entonces tenemos la oportunidad de incrementar nuevo conocimiento. De eso, a este secreto, chicos, a este secreto de cómo hacer un estudio nuevo, ¿me entiende? Nosotros decidimos hacer un trabajo de investigación. ¿Cuándo? Cuando dominamos un tema, buscamos qué se ha estudiado del tema y encontramos que hay algo que falta saber, porque la pregunta que le hacemos acá a la Puerta del Sol es, ¿hay algo que falta saber? En el caso de Ayabaca, yo dije que sí, tenía la oportunidad de construir algo y me fui a hacer un estudio y traje información importante y valiosa, ¿no? Traje conocimiento valioso, ¿no? No me hicieron caso, se murió mucha gente, ¿no? Y eso sí, saca roncha, ¿no? Como decía mi tía. Entonces, en los antecedentes es la manera como se ha estudiado un tema o un problema que elegimos. Y esos antecedentes va a formar parte de lo que en el proyecto más adelante vamos a configurar como antecedentes. Es lo que se ha publicado del tema que hemos elegido. Claro, de Yabaca no había nada, de Espíndola. Ahora sí vamos a encontrar que sí, hay diversos estudios que han estudiado de repente el tema que hemos elegido. Si analizamos lo que sabemos y vemos cómo se ha estudiado, podemos encontrar que hay vacíos de conocimiento. Y cuando hay vacíos de conocimiento, entonces tenemos la oportunidad de incrementar. Ahí subyace la investigación. Hay algo importante, chicos, que debemos aprender. Decían los chinos. ¿Qué cosa descubrieron los chinos? ¿Qué me dice? ¿Qué descubrieron los chinos? ¿Qué descubrieron los chinos? No vale la pena descubrir de nuevo la pólvora, pues la pólvora fue descubierta por los chinos. O sea, ¿qué significa esta frase célebre? De no vale la pena descubrir de nuevo la pólvora. Que no vale la pena, ¿qué cosa? Hacer un estudio de algo que ya se sabe. Eso es perder el tiempo. Eso quiero decirles. Entonces, por eso que lo que les estoy mostrando acá es la forma como se hace para encontrar un tema que posiblemente lo hagamos para construir. Por eso yo, si yo domino un tema, averiguo cómo se ha estudiado y viendo la forma como se ha estudiado, veo que falta conocer algo y si el sol me dice que sí, porque yo le pregunto antes de eso, ¿no? Entonces tengo la oportunidad de construir nuevo conocimiento. ¿Y cómo voy a construir ese nuevo conocimiento a partir de lo que falta saber? Fácil. Vamos a aprender en este curso a aplicar el método científico, ¿ya? El método científico es lo que vamos a aprender a aplicar. Aplicando el método científico, ¿cómo lo hacemos que el método científico funcione para construir? ¿Qué hice yo en Ayabaca? Al vacío de conocimiento que había de Espíndola, porque nadie lo había estudiado, yo sabía muchos temas, ¿no? De esa realidad, pero no sabía cómo se comporta el tema en la realidad, ¿no? Yo apliqué el método científico, me hice una pregunta. ¿Y luego qué hice? Hice un proyecto de investigación, ¿no? Armé 30 preguntas, llevé materiales para hacer el estudio, balanzas, tallímetros y mis alumnos y nos fuimos, ¿no? Y el proyecto de investigación se ejecutó y construimos nuevo conocimiento. O sea, el método científico se plasma en un proyecto de investigación y justamente
Yo le voy a enseñar aquí en este curso a aplicar el método científico y con sus profesores de práctica en grupos pequeños van a armar cada grupo un proyecto de investigación, ¿se da cuenta? Ese proyecto, la idea es que lo apliquemos, ¿no? Y ustedes van a tener oportunidad de construir nuevo conocimiento. Miren, más o menos así. La clave es dominar un tema, ver qué se ha estudiado el tema y ahí vamos a encontrar que hay falta conocer algo. Y si encontramos algo, tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque aprendimos ahorita que no vale la pena volver a descubrirla. La- Está prohibido descubrir de nuevo la pólvora, ¿ya? Correcto. Entonces, para saber nosotros cómo se ha estudiado un problema, para armar nuestro marco teórico, nosotros tenemos que hacer lo que se llama la búsqueda bibliográfica, ¿no? Correcto. Entonces, la investigación y el armar no solamente es ir a hacer un estudio, sino tenemos que armar un proyecto, tenemos que buscar bibliografía para armar un proyecto. Y hay dos momentos claves que de ahorita se lo digo, que es la que tenemos que hacer investigación bibliográfica. Si recordamos la portada del Sol, cuando elegimos un tema, obviamente este tema tiene que estar dentro de la línea de investigación, se dieron cuenta, ¿no? La línea de investigación son temas que obligatoriamente tenemos que desarrollar en la universidad, ¿ya? Se llama línea de investigación, la vamos a conocer, ¿ya? De esa línea elegimos un tema, tenemos que dominar conceptualmente las variables principales, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, todavía no llevan, no ven pacientes, no hacen prácticas con pacientes, no ven enfermos, no ven fármacos, no ven, entonces están entre sí llevando ciencias básicas, están llevando salud pública. Entonces, la recomendación es que hay que hacer un estudio de un tema que dominemos, ¿ya? Yo veo muchos entusiastas, estudiantes, que arman un proyecto de investigación, ¿no? Con su profesor, de un tema de algo que no saben. Por ejemplo, quieren estudiar pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, sin ni siquiera saben qué cosa es un signo, qué cosa es un síntoma, ¿no? Quieren estudiar eso o quieren estudiar un fármaco, por ejemplo, ¿no? Yo les recomiendo hagan proyectos de investigación de los temas que están dominando en la universidad, porque eso les va a facilitar. Recuerden que el dominio del marco teórico es importante para poder saber armar un proyecto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros elegimos el tema, dominamos conceptualmente las variables principales del estudio, averiguamos cómo han sido estudiadas en otros estudios en la pirámide que les digo, ¿no? Con esto, ¿qué cosa vamos a plantearnos? Vamos a encontrar que hay un vacío de conocimiento, que hay algo que no se ha estudiado dentro de lo que se sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque está prohibido volver a descubrir la pólvora. Es un saludo a la bandera volver a hacer lo mismo, ¿no? Tiene que ser algo nuevo para que sea nuevo conocimiento, ¿se dan cuenta? Ahí está el reto, ¿no? Entonces, una manera de saber es averiguar, si yo he elegido un tema de una línea, ¿qué se ha estudiado el tema? Busco en las bibliografías. Ahora en Internet se puede encontrar mucha bibliografía, ¿no? Y también en las bibliotecas, ¿no? ¿Cómo se ha estudiado este tema? Con eso podemos ya armar una pregunta de investigación parecida a la que yo me hice cuando estaba sentado en el Cerro del Calvario, ¿no? ¿Cómo está el estado de salud? Ustedes harán una pregunta respecto al tema que han elegido, ¿no? Se plantearán algunos objetivos y ya veremos más adelante hipótesis basado en en lo que falta estudiar, se dan cuenta. Una vez que ya armaron su pregunta, ¿no? Tienen sus objetivos, hipótesis, que vamos a aprender cómo se hacen estas cositas que estoy que adelanto acá, esta terminología. Nosotros vamos a mejorar esta pregunta y viene la segunda fase de búsqueda bibliográfica, ¿ya? Esto le voy a enseñar a hacer, ¿ya? Armar preguntas pico, picote, etcétera, ¿no? Buscamos estudios que hayan medido nuestras variables, hayan logrado nuestros objetivos, hayan contrastado nuestras hipótesis de repente. Obviamente hay que buscar revistas indexadas, es decir, revistas que estén en cuartiles. Ya vamos a aprender a ver cuál es la mejor bibliografía, porque hay un montón de revistas depredadoras o que tienen lo que se llama literatura gris, ¿no? Hay en internet hay de todo, ¿ya? Ya vamos a aprender qué cosas son las revistas indexadas y de eso tenemos que nutrirlo porque es la mejor, lo más creíble que hay de publicaciones científicas, ¿no? Entonces, me va a ayudar muchísimo. Entonces, hay dos momentos entonces de búsqueda bibliográfica. Al inicio, para decir qué estudiar, porque lo que vamos a averiguar es cómo se ha estudiado. Y una vez que tenemos un proyecto y una pregunta bien clara, vamos a buscar de qué forma se ha estudiado la pregunta que hemos hecho, ¿no?
Nosotros, cuando hacemos investigación, por eso dibujaba encima ¿se acuerdan? A la izquierda de la Puerta del Sol, les puse que había algo nuevo, se podía construir un nuevo conocimiento con una forma triangular. Este triángulo representa lo que se llama la evidencia científica. Lo que está en la punta del triángulo es lo más creíble, lo más cierto del que produce la investigación. Y lo que está en la parte inferior de esto es lo que menos creíble, ¿no? Entonces, por eso se le llama a lo más creíble, se llama la mejor evidencia. Y ahí ustedes han de haber escuchado el término, ¿no? Evidencia científica, ¿no? Obviamente, cuanto más abajo en esta pirámide o en este triángulo, estamos con menor evidencia, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? Se trata de los tipos de estudios, ¿ya? Por ejemplo, lo que la gente rumorea es la peor evidencia, lo que la mayoría de la población sabe. La opinión de los expertos no es tan buena evidencia actualmente, ¿ya? De sus experiencias personales. Vean. Luego viene un tipo de estudio que se llama estudio de casos. Por ejemplo, eh, un ejemplo de estudio de caso. Cuando apareció el primer caso de COVID en Wuhan, los chinitos revisaron un paciente que dio con neumonía, le tomaron una tomografía de los pulmones y vieron un patrón radiológico diferente, ¿no? Como vidrio esmerilado, borroso, que no lo habían visto antes, ¿no? Ellos pensaban que el tomógrafo estaba mal. Le volvieron a tuntar y encontraron lo mismo. Al día siguiente llegó otro parecido y se murieron los dos. Eso lo publicaron. Ese es un estudio de casos. Neumonía típica con un patrón radiológico diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Bueno, les llamó la atención que se murieron. Después apareció la pandemia COVID, ¿no? Miren, después viene la serie de casos. Los chinitos publicaron los primeros pacientes, 40 pacientes con neumonía típica en Wuhan, ¿no? La primera serie de casos, ¿no? Ahí se vio que el 50% o más se había muerto, ¿no? Y se morían con ciertas características, miren. Luego ya hace sus estudios transversales epidemiológicos que permitió encontrar quiénes se enfermaban o quiénes tenían más riesgo de morir con COVID, vean ustedes. Luego se afinó más la causalidad con estudios de casos y controles de COVID y se encontró los factores de riesgo de COVID, ¿no? Luego se hizo estudios de cohortes para ver el desenlace de la enfermedad, ¿no? Luego se hizo experimentos para probar medicamentos, para probar medidas de prevención. Mire cómo el conocimiento de la pandemia COVID ha sido valioso para desarrollar la investigación, ¿no? Luego se hizo ensayos clínicos para probar medicamentos, luego revisiones de lo que se había publicado, sistemáticas, y lo máximo de evidencia son los metaanálisis, se dan cuenta. Cuando hablamos de lo más creíble del conocimiento producido por la ciencia, se llama metaanálisis, ¿ya? Entonces, todo esto son tipos de estudios, de estudio de caso para arriba, todo esto lo vamos a aprender a hacerlo en estos cursos, y por eso ustedes llevan investigación uno y llevan investigación 2. Hay un montón de diseños, ¿no? Obviamente lo que están en la punta son los estudios que producen la mejor evidencia científica, se dan cuenta. Yo he trabajado en esto. Veamos, de todo lo que se puede hacer como diseño de investigación, esta es una visión general. Acuérdense, vamos a ir aprendiendo cómo se hace cada uno de estos. Aquí lo vamos viendo, ¿ya? Pero ya de ahí, grabémonos esta imagen, ¿no? Miren, la ciencia produce todos estos tipos de estudios, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestra universidad? La mayor parte de estudios son de series de casos, estudios de casos, ¿no? O estudios transversales, longitudinales, de estudios de casos y controles, gotitas, poquísimos. Cohortes poquísimas, experimentales o ensayos aleatorizados, uno por ahí, uno que otro, ¿no? Revisiones sistemáticas, por ahí una a las 500. Metaanálisis, yo ya he hecho dos. He publicado uno y otro que sea tres he publicado, ¿no? Pero son muy escasos. ¿Qué está pasando? En nuestra Universidad Nacional de Piura y otras del norte peruano, el nivel de investigación respecto a la evidencia es muy bajo. Tenemos que evolucionar, no quedarnos en hacer estudios transversales, descriptivos. Hay que hacer estudios de cortes, estudios experimentales de preferencia, ¿no? Y se pueden hacer, miren, vamos a ver que con lo que saben hacer ustedes, sí pueden hacer un ensayo experimental, con lo que saben hacer ustedes ahorita. Creo que han llevado educación para la salud, por ejemplo.
Con ese curso pueden hacer algún ensayo experimental, ¿ya? Ya le voy a presentar un trabajo que estoy publicando ahorita yo, vean ustedes. Entonces, vean ustedes, este es el panorama que yo les doy de lo que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? No sé si tendrán alguna pregunta. Voy a dejar de presentar. ¿Dónde está esto? Uy, em, ¿y dónde está esto? Creo que me quedé solo. Ah, no, dejar de presentar, ¿no? ¿Dónde está esto? Acá está, acá está. Dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Bien, como verán ustedes, de esto se trata, ¿no? En base a lo que sabemos, aplicar el método científico, ¿no? Armar un proyecto y construir nuevo de conocimiento de algo que falta saber. En eso está el truco, ¿no? Ya, esa cosa lo vamos a desarrollar algo así en este curso, ¿no? Y vean la importancia que tiene la investigación, ¿no? Yo empecé mis serums haciendo investigación, ¿no? Y me he dedicado a hacer, como médico, a atender pacientes de todo tipo, ¿no? Hacer docencia todo el tiempo, desde que hice mis serums. Con mis alumnos de tecnológico en aquella época me fui a hacer una investigación. No me creyeron y se murieron 18 niños y como 200 se enfermaron, que si me creían, no se hubiesen muerto esos 18 niños, miren, si me hubiesen hecho caso. Y de ahí me di cuenta de la importancia que tiene la investigación en salud pública, ¿no? O sea, nosotros debemos formarnos no solamente para atender pacientes, tenemos que generar nuevo conocimiento, ¿no? Porque necesitamos resolver muchos problemas. En nuestro país hay muchos problemas sanitarios que no se logran resolver. Por ejemplo, la anemia en los niños, las muertes maternas, la desnutrición sigue siendo un problema, ¿no? La anemia en las mujeres, la violencia familiar, ¿no? Actualmente la adicción a los celulares, que es un gran problema ahorita, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tenemos que resolver. Si hablamos del punto de vista jurídico, la ley de salud señala, ¿no?, que las universidades tenemos la misión de construir nuevo conocimiento que se pueda ayudar a resolver problemas en el escenario que estamos, ¿no? Entonces, como Facultad de Ciencias de la Salud, estos cursos de investigación nos sirven como, digamos, herramienta, ¿no? Para más adelante, conforme van avanzando en su profesión, hagan investigación y contribuyan con nuevo conocimiento que pueda ser útil. Miren, el conocimiento que construí yo en mi serón era un conocimiento muy útil. Puse en conocimiento a las autoridades de salud que había una zona desprotegida del punto de vista nutricional, ¿no? Que había una zona desprotegida del punto de vista de vacunación. Para mala suerte de las personas afectadas, no me hicieron caso, ¿no? Por eso le decía, cuando yo estaba en la sierra y me enteré del brote, tenía dos sentimientos encontrados. Un sentimiento de alegría como investigador, que se comprobó mi hipótesis, ¿no?, de que iba a haber un brote, y un sentimiento de tristeza, ¿no? Porque se murieron 18 niños. No es tan sencillo eso, chicos. Entonces, por eso le digo que desde ahí me motivé, ¿no? Y siempre me he dedicado a la investigación, ¿no? Y eso es lo que quiero transmitir, ¿no? No es un curso más que se lleva. Hay una cosa que yo les digo desde ahora que están en formación ustedes, todo lo que aprendemos en la universidad, desde las matemáticas, y el lenguaje y todo lo que nos enseñan, todo nos sirve en la carrera, ¿ya? Todo. La medicina, aprendan jóvenes, no se aprende para pasar el curso o solamente para estar en los primeros lugares. La medicina y todo su bagaje de conocimientos debemos aprenderlo para siempre tenerlo en cuenta. Todos los días nosotros los médicos aplicamos lo que en algún momento aprendimos, ¿no? Desde los primeros años de formación, ¿no? O sea, no se aprende para pasar el curso como en la secundaria, de repente, ¿no? En medicina se aprende para saber y para utilizar ese conocimiento, en este caso, para resolver la situación de salud de una persona o de una comunidad. Y lo más valioso, ¿no? Utilizar el conocimiento que logremos para construir nuevo conocimiento, y eso es la investigación, ¿no? De lo que sabemos, buscamos que se ha investigado. Hay un vacío, aquí hay algo nuevo, ¿no? Porque ya quedó bien claro. Está prohibido volver a descubrir la pólvora, es decir, está prohibido volver a hacer estudios que ya se han hecho.
Ese es el desafío que tenemos ahora, ¿no? En estos cursos y en adelante, ¿ya? ¿Ya? Y eso es interesante. Por eso que tienen la suerte de tener buenos profesores que tienen mucha experiencia ya como profesores de práctica en armar proyectos, ya no se preocupen por eso, ya. Ya vamos a distribuir esta semana con Haciendo Socorrito los alumnos ya con sus profesores. Ya. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna motivación? Queda abierto el diálogo. Doctor, buenas noches. Le Hola, habla el alumno Leandro Curay. ¿qué tal? Quería preguntarle acerca de los tres proyectos que mencionaba usted que había realizado, porque me interesa saber, ya que pertenece a la mayor evidencia de investigación, a la Ya te punta que explico. es el metaanálisis. Sí, sí. Mira, voy a hacerles un paseo de ejemplos de estudios que he publicado, ¿no? ¿Cómo es un metaanálisis, no? Miren, eso lo vamos a revisar más adelante, pero te lo voy a contestar de la siguiente manera. Los sujetos de estudio que yo hice en Ayabaca, yo analizaba por niño, ¿no? Un porcentaje de nutrición por niño, o sea, la unidad de medición era niño, que estaba o no estaba desnutrido, que estaba o no estaba vacunado, niño expuesto o no expuesto a diferentes factores que pregunté, ¿no? La unidad de análisis era el niño. En este caso, cada familia, cada sujeto de estudio era mi unidad de estudio. Y el análisis estaba basado en el niño, ¿no? Correcto. Y los resultados se presentaron en función a los niños. Ese es un estudio descriptivo, ¿no? Cuando, en este caso, cuando uno hace un estudio, estamos en la pirámide de la evidencia arriba, una revisión sistemática, hasta los ensayos experimentales, la unidad de análisis sigue siendo los individuos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo yo ahorita que estoy publicar en una revista científica un ensayo experimental que hemos hecho, mire. Lo voy a compartir ahorita para que tengas una idea y contestarte tu pregunta con ejemplo, que es la mejor manera de entender esto. Voy a compartir pantalla y voy a abrir el artículo científico que acabo de escribir. Ya está para lanzarlo a la revista, ¿ya? Obviamente utilizar la inteligencia artificial y todo. Voy a publicar un ensayo experimental. ¿Dónde está el ensayo? Arriba, cerca a las revisiones, están ensayos experimentales, luego siguen revisiones y luego metaanálisis. Es un artículo de alto nivel de evidencia, se dan cuenta. Vamos a verlo, ¿cómo es? Miren este estudio, miren. Este estudio lo estoy mejorando porque el tesista es una tesis doctoral, miren un profesor de acá se graduó como con sus, este es el artículo científico. Miren, el investigador se hizo una pregunta, ¿no? Aquí tenemos un problema, mire, ¿cuál es el problema que tenemos en el Perú? Es la corrupción, ¿no? Y ni hablemos de nuestra universidad, ¿no? Tenemos varios adentro en la canasta, ¿no? Varios funcionarios, varios rectores que están en la picota ahorita. El problema es la corrupción. ¿Por qué la gente es corrupta? Porque no adopta conductas saludables, o sea, su pensamiento no tiene un nivel moral de alto. Y actualmente sí se puede ver, estudiar en una persona qué tan desarrollado tiene el pensamiento moral, ¿no? Una persona que tiene alto pensamiento moral es aquella que actúa correctamente, promueve cosas correctas y vive feliz, ¿no? Y promueve felicidad alrededor, ¿no? Uno que no tiene pensamiento moral alto es un corrupto, como los rectores que hemos tenido, ¿no? ¿No? Y lo que están en la cárcel, ¿no? Y lo que se murieron, ¿no? Y así, ¿no? Rateros y todo eso, ¿no? Ese tiene alterado el pensamiento moral, o sea, es muy bajo. Actualmente se puede medir eso, ¿ya? ¿Qué tan desarrollado tiene? Hay seis niveles de pensamiento moral, ¿ya? Entonces hemos visto con un psicólogo que se puede mejor, los alumnos llegan con niveles de pensamiento moral muy bajos, mire, igual es la introducción, miren. El estudio se llama Eficacia de una intervención psicoeducativa para fortalecer el desarrollo del pensamiento moral en estudiantes universitarios de psicología de Piura. Mire, aquí está el resumen. El desarrollo del pensamiento moral es fundamental en la formación universitaria y la salud psicosocial. En contexto latinoamericano, los estudiantes suelen mantener niveles convencionales, o sea, bajos niveles de pensamiento moral, con escasa evidencia de intervenciones eficaces para promover niveles. O sea, lo que queremos es mejorar ese pensamiento moral, ¿no?
y sean más rectos como profesionales los estudiantes, ¿no? Entonces, hicimos un estudio casi experimental longitudinal. Miren, 31 intervenidos, 59 controles, es un ensayo experimental. Implementamos la intervención psicoeducativa desde 16 sesiones, le implementó el psicólogo. Yo le he dado el procesamiento de datos y en armar este artículo, ¿no? O sea, hay una forma de medir, se llama Define Test, y sus test, es un test que puede calificar qué tan desarrollada el pensamiento moral tiene una persona. Vean, hemos medido unas medidas estadísticas, obviamente, y encontramos, ¿no? Que se puede incrementar significativamente, vean. La intervención psicoeducativa, concluimos, fue altamente eficaz para mejorar el pensamiento moral en estudiantes universitarios, favoreciendo la transición a niveles postconvencionales. O sea, sí se puede educar el pensamiento moral de los universitarios, bien. O sea que eso es la primera vez que se demuestra en nuestro medio, ¿no? Es novedoso esto, ¿no? Es un ensayo experimental. Y vean ustedes toda una serie de información. Tengo que armar la introducción, pasar al inglés, tengo que yo buscar antecedentes, ¿no? Para poder saber. La introducción, por ejemplo, de este artículo, ¿no? En la primera parte yo tengo que demostrar qué se sabe así del problema, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué se sabe? ¿Qué se ha estudiado? Es decir, la pared derecha de la torre de la Puerta del Sol, ¿no? Una vez que yo, que yo he descrito, miren, cada manchita con número es una fuente bibliográfica que yo he resumido. Las ideas las he sacado de esa bibliografía, se cuenta. Aquí, ¿cómo hago para que aparezca la bibliografía? Vamos a aprender acá a ser gestores bibliográficos. 10, 11, 12, 13 son las citas que dan estas ideas. Por ejemplo, la cita 10. El pensamiento moral tendría una suerte de motivación interna alimentada de manera simbiótica para hablar nuevas maneras de procesar la información de juicios morales. Esto dice este autor. Entonces, fortalecer el juicio moral, ta, ta, ta. Entonces yo puedo, pero todo esto yo lo he armado en base a bibliografía que he encontrado, se dan cuenta, para explicar el tema, ¿no? Y una vez que yo de eso, entonces yo digo, ¿qué se sabe? La segunda pregunta, introducción, ¿qué falta saber? Entonces, en el contexto peruano, aquí está lo que falta saber. ¿Ve? La evidencia empírica sobre la eficacia de intervenciones educativas universitarias dirigidas específicamente al mejoramiento del juicio moral es limitada. Entonces, hay un vacío de conocimiento. Eso lo estoy demostrando aquí en la introducción. Predominan estudios descriptivos y reflexivos, pero no hay intervenciones, vean usted. Entonces, esto es algo novedoso, ¿no? He citado como 4 bibliografías acá, ¿no? Es por ello, y la última parte es lo que voy a hacer. Se propuso medir la eficacia de una aplicación de un programa psicoeducativo en el razonamiento moral. Miren, y se hace toda una metodología, el diseño, la muestra, la intervención variables, procedimientos. Y aquí están los resultados, miren ustedes. Están los participantes, características basales, pues estados por intervención. Y los resultados están ahí tabulados y aquí están las tablas cuando se hace con pruebas estadísticas, ¿no? Luego un gráfico que demuestra cómo se eleva el pensamiento moral. Miren, los controles que no se eleva, vean ustedes, los intervenidos logran mayor nivel de pensamiento moral que los controles altos, que es 5A, que es el más alto. Los demás no mejoran, se cuentan. Y eso es lo que se ha hecho, se demuestra con gráfico, hay tablas especiales. Miren ustedes la eficacia bastante alta, ¿no? En cuanto a mejorar. Aquí encontramos, por ejemplo, para elevar el pensamiento moral a un nivel muy alto, ¿no? 70,81 de eficacia, es elevadísimo, ¿no? Es un gran estudio, aquí está el programa psicoeducativo que se implementó, viene la discusión y ya están las referencias bibliográficas acá, los numeritos, cada uno es vamos a aprender a hacer esto con un software, ¿ya? Todo esto vamos a aprender a hacer. Claro, este es dándoles, por ejemplo, ya este es un estudio ya que está ya para publicar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la unidad de análisis ahí? En este caso, la unidad de análisis ahí son los estudiantes de psicología, ¿no? Cuando nosotros hacemos una revisión sistemática, la unidad de análisis no son las personas, se analizan estudios, artículos científicos. Miren, por eso que salto. Por ejemplo, mi artículo podría ser parte de un metaanálisis o de una revisión sistemática. O sea, yo estudié niños en Ayahuasca. Acá, estudiantes de universitarios, unidad de análisis son personas, hasta el ensayo. Por encima, en la revisión sistemática, la unidad de análisis son estudios. Se busca todos los estudios que hay sobre pensamiento moral, por ejemplo, y se analizan.
y se describen cualitativamente. Esa es una revisión sistemática. Y si yo saco datos estadísticos de todos los estudios que han estudiado, de ensayos que han hecho de pensamiento moral, quiero sacar estadísticas, se convierte en un metaanálisis. O sea, la revisión sistemática que está en la cumbre de la evidencia y el metaanálisis, se hace análisis en función a estudios del tema. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora sí quedó claro, ¿no? Entre Sí, muchas gracias. metaanálisis y una revisión sistemática versus los estudios ensayos que estamos viendo. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es más complejo. Así que vamos a ir poco a poco. Por eso es que yo les he puesto esa pirámide de niveles de investigación. Vamos a aprender eso. Pero el propósito de este encuentro es motivar el interés en este tema, que se sientan interesados en querer aprender esto, porque como verán, para mí ha sido valioso la investigación en mi carrera profesional, desde que empecé mis alumnos, ¿no? Ya, y eso tenemos que aprender a hacer. Si ustedes desde ahora se acostumbran a hacer eso, a construir conocimiento en base a lo que saben, es decir, hacer investigación. De eso se trata, ¿ya? De eso se trata, ¿ya? Bien, entonces hoy día ha sido una charla motivacional. Yo le voy a subir esta presentación para que la tengan de recuerdo al delegado ahorita, la voy a subir ya. Al WhatsApp de grupo lo subo ya. Lo comparte con el otro grupo la promoción ya. Porque he invitado a los dos grupos. Voy a subir ahorita al grupo de mi curso, a investigación uno la presentación para que lo vayan revisando y compártanlo con los demás chicos ya. Esto se puede compartir, ¿ya? Porque la idea es, que ustedes se motiven a hacer investigación, ¿ya? Ya lo subí al WhatsApp del grupo de investigación. Compártanlo, por favor, delegado, al resto de la promoción del otro grupo que están invitados acá, ¿ya? Ya, en la misma presentación ahí lo van a ver y van a entender que de eso es lo que vamos a hacer en todo el curso. Y claro, lo vamos a detener en cada una de las partecitas que por ahí les he mencionado, ¿ya? La idea era empezar con esto. Entonces, vamos a ver los cronogramas, ya para ver, ustedes me dicen, ¿cuándo nos reunimos? Voy a compartir pantalla para ponernos de acuerdo y programar reuniones preliminares antes de comenzar el curso, ¿ya? Porque yo quiero enseñarles algunas cosas, ¿ya? Voy a compartir mi horario, ya, y mi agenda, digamos así. Yo trabajo así, miren, yo hago mi Excel, esta es la presentación que ya la tienen ustedes, la guardo. Miren, el 8 comienzan las clases, ¿ya? Está programado acá. Ya, esto no guardar. Bien, entonces, abril. Mañana comienza abril. El 8 de abril comienzan las clases. O sea, este miércoles comenzamos, ¿ya? Hoy día estamos martes 31, que estamos acá. Bien, entonces, voy a correr esto. Voy a correr esto por acá. Ya, voy a correr esto por acá. Ya, esto de acá. Ya, estamos acá. Ya, ustedes tenemos los días, en la mañana tenemos clases con ustedes, los miércoles, todas las mañanas. El 8 comenzamos. Esto va a ser para ustedes todos los días 8 en la mañana conmigo. Todos los miércoles en la mañana tenemos ya separado el horario para ustedes. ¿Ya? Todos los miércoles. El día 8 comenzamos. Ya, en mi grupo, el doctor Ciro seguramente con su grupo. Entonces, hoy día hemos comenzado con la primera ponencia de calistenia. Hoy día hemos comenzado, vamos a ponerle aquí un colorcito bonito, atractivo, un color, puede ser este, no, 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 ahí está. Hemos comenzado con el tema hoy día. Mañana primero en la noche ustedes pueden hacer clases desde de 9 a 10 de la noche, ¿puede ser? ¿Está bien? ¿Sí o no? Hoy yo tengo turno en la tarde. Yo podría también en la mañana, porque en la tarde tengo turno. ¿Ah? ¿A qué hora? ¿Qué dicen, chicos? Opinen. ¿Mañana a qué horas? ¿En la mañana o en la noche? Mañana yo puedo a las 09, de 9 a 10 p.m. Puedo dictar una conferencia, un tema, un poquito más tarde. ¿Está bien? El 2 y 3 creo son feriados. Ah, ¿está bien? Podríamos arrancar de 7 a 8 más o menos. A 8 y 10 estamos ahorita. 8 y 10 hemos hecho. Ya. Entonces,
El 2 y 3 lo dejamos libre para que vayan a hacer sus rituales, ¿está bien? El sábado, ¿a qué horas podía ser? Para hacer la tercera sesión. Díganme nomás todos. Yo estoy el sábado en la tarde libre, desde las 4 hasta las 10 de la noche. En ese rango podíamos hacer de repente un par de sesiones, una sesión, e incluso puedo el domingo, ya, y el lunes, ya, yo puedo. Entonces yo puedo hacer el domingo de noche y lunes en la noche, para estar el martes ya con comenzar el curso, ya con unos temas preliminares que vamos a desarrollar. ¿Está bien? ¿Qué día sábado a qué horas? O mañana me dicen qué día, se ponen de acuerdo. Yo puedo hacer incluso el jueves o el viernes, pero por razones religiosas yo respeto lo de ustedes, ¿no? Ya, pero si ustedes desean, puedo trabajar todo día, no hay problema. Yo les digo, el sábado, mire, lo tengo desde las 4 hasta las 8 libre, ¿ya? Sábado de 4 a 8, márquenlo por ahí. Yo lo tengo libre para ustedes de 4 a 8, voy a poner de color naranjado. Y el domingo tengo de toda la tarde para ustedes, ya y la noche hasta las 10. El lunes sí puedo a partir de 9. Yo creo con estos días que programemos, ya, podemos ya venir el miércoles para comprender mejor ya los temas que vamos a desarrollar en ese lado, ¿ya? Correcto. Yo preparo la ponencia. Mañana nos encontramos a las 9, de 8:30 puede ser, ¿ya? 8:30, 10. 8:30 para dormir más temprano. 8:30, 10, hacemos una sesión ya. Entonces, se llama calistenia en investigación, calentamiento de investigación. Ya, y ahí nos ponemos de acuerdo del sábado, domingo y lunes, ¿está bien? Los horarios. Ya el delegado se encarga cosa que vengan ya con una base de conocimiento, ¿ya? Bien, ya. Yo lo estoy aquí separando esto, ya. Ya voy a compartir pantalla, o compartir, no sé. Si está bien, ¿no? Dejamos de compartir. Ya. Eso es lo que voy a hacer ya para facilitar el trabajo, ¿ya? Ya. Y aprovechamos ahí, ya llegan ustedes ya con algunas ideas, más motivados, ¿ya? La idea es que ustedes dominen estos temas, ya, esa es la idea, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, creo que ustedes. No, eso, cada profesor tiene su curso. El doctor Ciro y su grupo de 30, no sé cuántos son, tiene un grupo. Yo tengo 30 y tantos, otro grupo. Ese ya está dividido, ya saben ustedes quiénes son, ¿no? No quiero invitar a todos acá porque quiero beneficiar a todos los dos grupos, ¿no? Acá no están todos, pues, ¿no? La idea es que estén todos, hay que pasar la voz al resto, ¿ya? Para la siguiente sesión. No te preocupes, el delegado converse con la señora Socorrito en la Facultad de Medicina para ver eso, de quiénes estén del grupo del doctor Ciro y quiénes son del grupo del doctor Ocaña, ¿ya? Porque yo dicto un grupo teoría y otro grupo de doctor Ciro, y así que cada sección tiene sus jefes de práctica, o sea, profesores. Como les dije a ustedes, la idea es aplicar el método científico y armar un proyecto con sus profesores de práctica, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Los profesores de práctica, su visión es encaminarlos a ustedes en guiarlos por grupos, ¿ya? En el diseño de su proyecto, ¿correcto? Eso no se preocupen, ya tenemos experiencia en eso, ya. ¿Ya? Entonces, mañana nos encontramos 8:30, ¿qué les parece? ¿Ya? Para seguir con las sesiones preliminares. Y para mañana vamos a ver lo que es cómo hacer búsqueda bibliográfica y cómo citar bibliografía con Sotero o gestores bibliográficos, ¿ya? Y cómo remar eso que vieron ustedes que yo he escrito en el artículo, ¿ya? Con citas bibliográficas, ¿ya? ¿Correcto? Eso lo vamos a aprender el día de mañana, ¿ya? Otra cosa, para mañana entren y descarguen Sotero, ese que yo manejo, ¿ya? Le voy a mandar el link al delegado para que descarguen en su computadora e instalen Sotero, ¿ya? Ahorita le mando el link, Sotero, ¿ya? Sotero,
Eh, Sotero, ¿no? Ya, Sotero, your personal assistant. Ya. Este es bastante práctico. También hay Mendeley. Algunos dominan Mendeley. Ahí está, le estoy enviando el link ahorita. Sotero.org al curso. Descarguen e instalen este software, ¿ya? Descarguen, creen su cuenta, es como un chat, ¿ya? Y lo instalan, ¿ya? También le voy a enseñar cómo instalar ese día, ¿ya? Lo instalan, ¿ya? Lo instalan, ¿ya? Ya con eso vamos a empezar. Ya, eso lo que lo vamos a aprender a hacer mañana, ¿ya? Ya, instalar Sotero, ¿ya? Bien, jóvenes. Entonces, nuestro primer encuentro, están invitados todos y avisen al otro grupo que vengan, que se beneficien de esto, ¿ya? Ya para compartir algunas ideas para que estén en capacidad de hacer lo mejor, ¿ya? Bien, nos encontramos mañana a las 8:30 por este canal, ¿ya? Yo envío el link a las 8 por ahí, ¿ya? Para que pasen la voz a todos. Nos vemos, chicos. Buenas noches. Voy a cerrar el aula. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.